Sigues en Herrera en COPE. Son las 12:04, camino de las 12:05, una hora menos en la Comunidad Canaria, y a esta hora en Herrera en COPE, y en este día, quiero darte un dato. En España se han administrado ya 89.270.000 dosis de la vacuna, o lo que es lo mismo, el 90% de la población ya tiene las 2 dosis puestas. Esto contrasta mucho, por ejemplo, con el caso de Somalia, un país africano. Allí se ha administrado solo 1.610.000.000 de dosis, 1.610.000 dosis, no llega al 6% de la población. Impacta, ¿no? Bueno, pues es la realidad que tenemos ahora mismo en el planeta. Como bien sabe, los riesgos de mantener a la mayor parte de la población sin vacunas contra el coronavirus no solo tiene que ver con la salud de sus propios habitantes. Aquí es cuestión casi de egoísmo, Pilar García Muñiz, porque con eso se permite que el virus siga circulando, mutando y dando lugar a nuevas variantes. Y el ejemplo lo tenemos en esta nueva variante Omicron que se empezó a detectar en el mes de noviembre y que fíjate cómo ha dado de nuevo la vuelta a toda esta situación de la pandemia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya lo ha advertido, John. Esto no terminará para todos hasta que todos estemos vacunados. Y lo decían haciendo un llamamiento especial a las primeras potencias para que adquirieran un compromiso político y social todavía mayor con los países que no tienen recursos para poder administrar las vacunas. Escucha el anuncio que hacía el pasado 22 de noviembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los días nos recuerdan de manera muy clara algo que ya sabemos, y es que el mundo no va a estar seguro hasta que las vacunas lleguen a todos los lugares. Y en este sentido España está volcada en esta tarea desde el primer minuto. Primero cumpliendo con nuestro compromiso, el compromiso de donar 30 millones de dosis de las vacunas este año, de alcanzar 50 millones de dosis donadas durante el primer trimestre del año 2022, lo que va a convertir a nuestro país, a España, en el 5º país del mundo en entrega de vacunas solidarias a través del mecanismo COVAX. Pues este era el anuncio, este era el compromiso, pero la realidad es que solo la mitad de las vacunas que España donó han llegado finalmente a su destino. En concreto, el Gobierno puso a disposición de COVAX más de 48 millones de dosis, pero solamente, John, se han entregado 26. Claro, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Fernando Albericio, que es doctor en Química Orgánica en Durban, Sudáfrica, una de las personas que detectó, por cierto, la variante Omicron. Si cualquiera de nosotros o nosotras pudiésemos hacernos con muchos yogures, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es compartirlos al principio de recibir los yogures. Lo que no tiene sentido sería compartir con nuestros vecinos cuando ya están a punto de caducar. Esto es lo mismo que hay que hacer con las vacunas. Por descontado, a África le interesan más aquellas vacunas que son de larga duración. Te recuerdo que COVAX es una alianza internacional que tiene el objetivo de garantizar el acceso universal a las vacunas contra el coronavirus por el bien del planeta. La vacuna más donada es AstraZeneca, que representa casi la mitad de los envíos hasta ahora, más de 12 millones. Le sigue el preparado de Janssen y luego Moderna, con 7 y 5 millones de dosis respectivamente. Claro, aquí se encuentra también un problema de suministro, porque, por ejemplo, la vacuna Pfizer necesita ser guardada en ultracongeladores. Claro, en países del llamado tercer mundo, pues es muy complicado conseguir. Hace unos meses, por ejemplo, hablábamos aquí en COPE con Juan Pablo Trenor y María Martínez. Son un matrimonio misionero valenciano que vive en Tanzania y, claro, encima, además de todo, había una gran ola negacionista. No se tiren directamente en tromba a esta vacunación. Y yo sí que es cierto que en la calle, que con la gente que me relaciono, hay gente de todo tipo. Hay gente que enseguida ha entendido que hay que vacunarse y hay otros que son reticentes. Circulan rumores de que a lo mejor te puedes quedar estéril, de cosas así. Pero lo cierto es que la gente aquí no ha tenido mucho control de la enfermedad, porque se ha dicho desde el principio que no existía tal enfermedad. También pudimos charlar con Maru Cornejo, que es una religiosa que ejerce como enfermera. Nos decía que en su país, en Mozambique, la desinformación pues también está presente. Todavía el índice de vacunación con la dosis completa es baja, cerca del 8% de la población, pero luego hay muchas dificultades que hacen que estas vacunas de verdad luego las personas sean vacunadas, ¿no? Bien porque en las zonas rurales los puntos son lejanos, ¿no? Hay difícil acceso en las zonas más rurales y también por muchísima desinformación, que con eso es lo que estamos trabajando fundamentalmente en la zona más rural.
Bueno, pues para continuar con esta radiografía de las vacunas en el mundo, nos vamos a ir de África a Sudamérica, concretamente a Colombia. Desde allí nos atiende Ruth Chaparro, que es subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad en Colombia. Buenas tardes aquí, buenos días allí, porque claro, son las 6 de la mañana, ya lamento, sé que madrugáis mucho por esas tierras, pero aún así, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es ahora mismo la situación de la pandemia en Colombia? Bueno, estamos en una cuarta ola, una ola muy fuerte por esta variante Omicron, y la vacunación definitivamente marca la diferencia. Nosotros somos 50 millones de colombianos, 60% ya ha recibido las dosis completas, pero tenemos un 18% que tiene una sola dosis y un 10% que ya recibió el refuerzo. Pero lo que más nos preocupa es que hay un 22% todavía sin vacuna. Estamos muy agradecidos con el gobierno español porque nos donó 6.500.000 vacunas de Pfizer. En este momento, el contagio es enorme, el promedio son 26.000 casos diarios, tenemos ya más de 130.000 muertes por COVID, pero en este momento las muertes por COVID son de personas no vacunadas. Y quienes no han sido vacunados también es porque quedan en zonas de difícil acceso, donde no hay información, donde no hay cobertura, donde no hay cadena de frío, porque las vacunas que ha donado España son Pfizer, pero además por ignorancia, por desinformación, por manipulación, así que la parte pedagógica de seguir haciendo conciencia es fundamental y la vacuna sí hace la diferencia. Claro, aquí nos estás contando, Ruth, que influyen muchos factores, ¿no?, a la hora de poder dar un mayor impulso a la campaña de vacunación. Por un lado, esa desinformación que hay en el país, como en otros tantos, ¿no? Es muy importante, bueno, pues saber que las vacunas son seguras y hacer una buena campaña de información para que la gente se vacune. Pero luego están los problemas logísticos, porque os están llegando, por lo menos, de parte del Gobierno de España, las vacunas de Pfizer, que son precisamente las que requieren una temperatura más baja para su conservación y unos frigoríficos especiales. ¿Estáis contando con esa infraestructura, con esa logística para poder llevar a todos los rincones del país las vacunas? Bueno, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Nuestra organización, como socia de Manos Unidas, precisamente se encarga de los lugares más apartados, y la exclusión y la pobreza y el hambre aumentan. Estaba diciendo que como socios de Manos Unidas nos ocupamos precisamente de los lugares más apartados, porque Colombia es de los países más desiguales del mundo, donde el hambre, la desigualdad ha aumentado de una manera exponencial, casi que podríamos decir como el contagio del COVID. Y esto es lo que hace difícil de verdad esa falta de voluntad, esa falta de logística, esa falta de priorización de los sectores más apartados, pues en realidad aumenta las muertes, pero no solamente eso, expone a toda la humanidad. Ya debemos entender que cuidarnos es también cuidar a otros hasta en el último rincón, y se requiere no solamente cadena de frío, se requiere voluntad, se requiere corazón, se requiere esfuerzo. Compromiso. Y bueno, esperamos que en realidad esto se pueda dar, y para eso seguimos trabajando también con Manos Unidas en distintas regiones de la Amazonía, de la Orinoquía, de la costa Caribe, para que estas vacunas de verdad lleguen hasta los lugares más apartados. Claro, porque estamos hablando de que la frontera, claro, por un lado está la Amazonía, estábamos hablando de Brasil, la Amazonia, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Perú, pero claro, luego está Venezuela. La cantidad de gente que por lugares como el Puente Simón Bolívar y otras zonas del país, de la frontera, han ido pasando precisamente esa frontera para llegar a vuestra tierra. Claro, eso también es un añadido a la problemática. Es un mundo interconectado que el COVID también nos demuestra con mayor claridad. Primero, que somos una sola especie, que es la especie humana, y segundo, que estamos interconectados y que este virus sí tiene la capacidad de llegar hasta los lugares más apartados y de igualar todos los estratos de la humanidad. Este virus nos une como humanidad y ojalá de verdad podamos evolucionar en una conciencia mucho más planetaria. La verdad es que escuchar la claridad con la que explica Ruth Chaparro, su directora de la Fundación Caminos de Identidad en Colombia, de que esto es un problema de todos, todos somos uno, es clave.
Es así, es que, bueno, lo advierten desde la OMS y lo viene diciendo también Ruth y todo el mundo, ¿no? Esto no se va a acabar hasta que todo el mundo, todo el planeta esté vacunado. Ruth, nos decías que estáis viviendo ahora mismo la cuarta ola, la estáis sufriendo en el país, esta ola que ha traído la variante Omicron. ¿Qué restricciones tenéis ahora mismo en Colombia? ¿Cómo se está haciendo frente? Bueno, yo creo que cada vez más los gobiernos trasladan la responsabilidad a las personas. En este momento se está diciendo ya no se manden a hacer prueba, solo enciérrese 7 días y apenas pasen los 7 días puede salir. Lo que hemos visto es que la capacidad de contagio de este virus es gigante y que de verdad tenemos que seguirnos cuidando. Todavía estamos usando el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, pero no es fácil para poder activar la economía, porque estos son como muchas puntas de la estrella que tenemos que cuidar. Entonces no es fácil. La falta de información, la falta de pedagogía en muchas regiones del país hace que todavía ni siquiera haya información de lo que ha venido pasando. Tenemos pueblos indígenas monolingües que no tienen acceso a ningún tipo de electricidad y ni siquiera agua potable. En este desierto de la Guajira se nos mueren por falta de agua y por falta de comida y la comunicación es muy difícil. Por eso me parece que esas vacunas solidarias son muy importantes, pero también el trabajo solidario de la sociedad civil. No podemos esperar que los estados hagan lo que no pudieron hacer fuera de la pandemia ahora en medio de la emergencia. Tenemos que como sociedad civil asumir la responsabilidad y celebro que la COPE tenga como foco también toda esta problemática de los sectores más apartados. Los medios de comunicación pueden incluir a los excluidos y ayudarnos en esta tarea titánica de que los de lejos, los de la periferia, también son el centro y también son humanos y también tienen derecho y también nos pueden contagiar. Pues Ruth Chaparro, su directora de la Fundación Caminos de Identidad en Colombia, lo ha contado también, que no queremos decir nada más ni añadir nada más, que muchas gracias por estar con nosotros, por haber pegado ese madrugón y que le vaya bien a usted y a toda Colombia. Un abrazo. Gracias a España por esas vacunas solidarias y espero que no se cansen. Un abrazo. Gracias a ti, Ruth. Un abrazo.